Familia, esposos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una misma carne. Génesis 2:24. La buena esposa es la honra de su marido, pero la desvergonzada es como carcoma en sus huesos. Proverbio 12:4. Quien ha hallado una esposa ha encontrado un tesoro y el favor de Yahvé. Proverbios 18:22. ¿Quién será capaz de hallar una buena esposa? Es algo más precioso que todas las joyas. Proverbio 31:10. Porque el esposo no creyente se santifica por su esposa, y la esposa no creyente se santifica por el marido que tiene fe. De no ser así, también sus hijos serían ajenos a la gracia. Pero no es así. También ellos están consagrados a Dios. 1 Corintios 7:14. Quiero recordaros que todo varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la mujer tiene al varón por cabeza, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Que las esposas se sometan a sus maridos como a Dios, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, del que asimismo es Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse al marido. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Efesios 5:21-25. Que las esposas obedezcan a sus maridos, y con esto seguramente ganarán aquellos que se resistan a la palabra de Dios. Al verlas castas y serias en su conducta, ese mismo ejemplo hará el efecto de una predicación. No os preocupéis tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos. Más bien, irradie de vuestro interior la verdadera belleza, es decir, de un espíritu dulce y tranquilo, que es muy precioso a los ojos de Dios. Así se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, obedeciendo a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Vosotras seréis hijas de Sara, si os portáis bien y no tenéis miedo a nada. Que los maridos, a su vez, lleven debidamente la vida en común, sabiendo que la mujer es un ser más delicado. Así pues, tenedles consideración, ya que habéis de compartir juntos el don de Dios que lleva a la vida. Obrad así, Dios no tardará en escuchar lo que le pidáis. 1 Pedro 3:1-7. Padres e hijos. Honra a tu padre y a tu madre, y el Señor tu Dios te concederá largos años sobre la tierra. Éxodo 20:12. Enseña a tus hijos los mandamientos del Señor. Habla de ellos en casa y cuando viajes, cuando te acuestes o cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. Josué 24:15. Ella, Ana, le hizo el siguiente voto: Oh Yahvé de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu esclava, si te acuerdas de mí y no me olvidas,
concédeme un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. 1 Samuel 1:11. Edna dijo a Tobías: hijo querido, ojalá vuelvas para que yo vea a tus hijos antes de morir. Confío mi hija a tu protección, no le causes tristeza. Tobías 10:13. Por mi parte, la herencia del Señor son los hijos, y el fruto del vientre su salario. Los hijos de la juventud son como flechas en manos de un poderoso guerrero. Dichoso el hombre que llena en ella su aljaba. No será derrotado cuando litigue en la plaza con su enemigo. Salmo 127, 3, 5. Odia a su hijo el padre que da paz a la vara, pero lo ama el que lo mete en vereda. Proverbios 13:24. Los hijos de sus hijos son corona de los ancianos, y los padres son honra de sus hijos. Proverbios 17:6. Enseña al niño el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La gloria de un hombre hace de la fama de su padre. Eclesiástico 3:11. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva. Eclesiástico 3:12. Si se debilita su espíritu, perdónale y no le desprecies tú que estás en plena juventud, pues la caridad para con el Padre no será olvidada. Te servirá como reparación de tus pecados. Eclesiástico 3:13-14. Como aquel que injuria a Dios es quien abandona a su Padre. Eclesiástico 3:16. Los hijos mal educados son la vergüenza del Padre. Eclesiástico 22:3. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no puede ser mi discípulo. Mateo 10:37. Vosotros, por el contrario, afirmáis que un hombre puede decir a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo. En tal caso, según vosotros, dicha persona ya no tiene que ayudar a sus padres. Marcos 7:11-12. Algunas personas presentaban sus hijos a Jesús para que Él los tocara, y los discípulos reprendían a tales personas. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como uno de ellos, no entrará en él. Jesús los abrazaba y luego ponía las manos sobre ellos para bendecirlos. Marcos 10:13-16. Jesús con sus padres. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Lucas 2:51-52. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Efesios 6:1-2. Y vosotros, padres, no os exasperéis a vuestros hijos, sino más bien educadlos con la corrección y advertencia que os pueda inspirar el Señor. Efesios 6:4. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, por esto agrada al Señor. Colosenses 3:16. Un hombre que sepa dirigir su propia casa y cuyos hijos le obedecen y respeten. 1 Timoteo 3:4. Si alguien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven en él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. 1 Timoteo 5:8. Concordancias bíblicas. Martín H. Manser dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré un ser semejante a él para que le ayude. Génesis 2:18. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una misma carne. Génesis 2:24. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22:30. La mujer está unida mientras vive a su marido. Si éste muere, ella queda libre para casarse con quien desea, siempre que sea un cristiano. 1 Corintios 7:39. Un obispo debe ser intachable, marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas, que hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada como la señal de los infames seducirán a otros. Estos prohibirán casarse y comer ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para uso de los creyentes y para que los tomen agradecidos quienes conocen la verdad. 1 Timoteo 4:1-3. Que todos respeten el matrimonio en todos sus aspectos y mantengan fidelidad en sus relaciones de esposos. Dios castigará a los que tienen relaciones sexuales prohibidas y a los que cometen adulterio. Hebreos 13:4. Adulterio. No cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Es un insensato el que comete adulterio, pues se destruye a sí mismo. Proverbios 6:32. Los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez y la descendencia de una unión ilegítima desaparecerá. Sabiduría 3:16. Ya no conservan puros ni la vida ni el matrimonio. Uno elimina al otro a traición o lo aflige con el adulterio. Sabiduría 14:24. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mirare a una mujer con deseo de poseerla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
Mateo 5, 27, 28. Divorcio. ¿No ha hecho Dios de ambos un solo ser que tiene carne y respira? Y ese es el único que busca sin una familia dada por Dios. No traiciones, por tanto, a la mujer de tu juventud. Odio el divorcio, dice Yahvé, Dios de Israel. Así pues, tened mucho cuidado y no cometáis tal traición. Malaquías 2, 15, 16. Se ha dicho también, el que despide a su mujer le dará un certificado de divorcio. Pero yo os digo que el que despida a su mujer, a no ser en caso de infidelidad, la empuja al adulterio, y también el que se casa con esa mujer divorciada comete adulterio. Mateo 5, 31, 32. Pero ellos preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó firmar un certificado cuando se despide a la mujer? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio de vuestras esposas a causa de vuestra terquedad, pero en los comienzos no fue así. Por tanto, yo os digo que el que despide a su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Mateo 19, 7, 9. A los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si está separada, que no vuelva a casarse, o que haga las paces con su marido. Asimismo que el marido no despida a su mujer. 1 Corintios 7, 10, 11. Concordancias bíblicas sobre el matrimonio. Martín H. Manser.
Familia, esposos. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una misma carne. Génesis 2:24. La buena esposa es la honra de su marido, pero la desvergonzada es como carcoma en sus huesos. Proverbio 12:4. Quien ha hallado una esposa ha encontrado un tesoro y el favor de Yahvé. Proverbios 18:22. ¿Quién será capaz de hallar una buena esposa? Es algo más precioso que todas las joyas. Proverbio 31:10. Porque el esposo no creyente se santifica por su esposa, y la esposa no creyente se santifica por el marido que tiene fe. De no ser así, también sus hijos serían ajenos a la gracia. Pero no es así. También ellos están consagrados a Dios. 1 Corintios 7:14. Quiero recordaros que todo varón tiene a Cristo por cabeza, mientras que la mujer tiene al varón por cabeza, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Que las esposas se sometan a sus maridos como a Dios, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, del que asimismo es Salvador. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también la esposa debe someterse al marido. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Efesios 5:21-25. Que las esposas obedezcan a sus maridos, y con esto seguramente ganarán aquellos que se resistan a la palabra de Dios. Al verlas castas y serias en su conducta, ese mismo ejemplo hará el efecto de una predicación. No os preocupéis tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos. Más bien, irradie de vuestro interior la verdadera belleza, es decir, de un espíritu dulce y tranquilo, que es muy precioso a los ojos de Dios. Así se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, obedeciendo a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Vosotras seréis hijas de Sara, si os portáis bien y no tenéis miedo a nada. Que los maridos a su vez lleven debidamente la vida en común, sabiendo que la mujer es un ser más delicado. Así pues, tenedles consideración, ya que habéis de compartir juntos el don de Dios que lleva a la vida. Obrad así, Dios no tardará en escuchar lo que le pidáis. 1 Pedro 3:1-7. Padres e hijos. Honra a tu padre y a tu madre, y el Señor tu Dios te concederá largos años sobre la tierra. Éxodo 20:12. Enseña a tus hijos los mandamientos del Señor. Habla de ellos en casa y cuando viajes, cuando te acuestes o cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. Josué 24:15. Ella, Ana, le hizo el siguiente voto: Oh Yahvé de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu esclava, si te acuerdas de mí y no me olvidas,
concédeme un hijo varón. Yo te lo entregaré por todos los días de su vida, y la navaja no tocará su cabeza. 1 Samuel 1:11. Edna dijo a Tobías: hijo querido, ojalá vuelvas para que yo vea a tus hijos antes de morir. Confío mi hija a tu protección, no le causes tristeza. Tobías 10:13. Por mi parte, la herencia del Señor son los hijos, y el fruto del vientre su salario. Los hijos de la juventud son como flechas en manos de un poderoso guerrero. Dichoso el hombre que llena en ella su aljaba. No será derrotado cuando litigue en la plaza con su enemigo. Salmo 127, 3, 5. Odia a su hijo el padre que da paz a la vara, pero lo ama el que lo mete en vereda. Proverbios 13:24. Los hijos de sus hijos son corona de los ancianos, y los padres son honra de sus hijos. Proverbios 17:6. Enseña al niño el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. La gloria de un hombre hace de la fama de su padre. Eclesiástico 3:11. Hijo, cuida a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva. Eclesiástico 3:12. Si se debilita su espíritu, perdónale y no le desprecies tú que estás en plena juventud, pues la caridad para con el Padre no será olvidada. Te servirá como reparación de tus pecados. Eclesiástico 3:13-14. Como aquel que injuria a Dios es quien abandona a su Padre. Eclesiástico 3:16. Los hijos mal educados son la vergüenza del Padre. Eclesiástico 22:3. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no puede ser mi discípulo. Mateo 10:37. Vosotros, por el contrario, afirmáis que un hombre puede decir a su padre o a su madre: no puedo ayudarte porque todo lo mío lo tengo destinado al templo. En tal caso, según vosotros, dicha persona ya no tiene que ayudar a sus padres. Marcos 7:11-12. Algunas personas presentaban sus hijos a Jesús para que Él los tocara, y los discípulos reprendían a tales personas. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como uno de ellos, no entrará en él. Jesús los abrazaba y luego ponía las manos sobre ellos para bendecirlos. Marcos 10:13-16. Jesús con sus padres. Volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. Su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos, y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Lucas 2:51-52. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. Efesios 6:1-2. Y vosotros, padres, no os exasperéis a vuestros hijos, sino más bien educadlos con la corrección y advertencia que os pueda inspirar el Señor. Efesios 6:4. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, por esto agrada al Señor. Colosenses 3:16. Un hombre que sepa dirigir su propia casa y cuyos hijos le obedecen y respeten. 1 Timoteo 3:4. Si alguien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven en él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. 1 Timoteo 5:8. Concordancias bíblicas. Martín H. Manser.